como se debe de hacer, ¿verdad? ¿Sí traen Biblia? ¿Sí traen por ahí su Biblia? Yo voy a hacer unas preguntitas en este día. Y bueno, bienvenidos a los que estamos aquí. Esperamos que este día sea de bastante bendición y edificación para nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos también a los hermanos que nos estarán viendo más adelante. Es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes nuevamente a través de este medio, y es una bendición que ahora podemos transmitir la palabra de Dios a través de las redes sociales. Y bueno, en este día quiero iniciar con la trivia bíblica acostumbrada. Vamos a la trivia bíblica, por favor. La trivia bíblica, acuérdense que el propósito de la trivia es poder aprender un poquito más, ¿verdad? Poder crecer en conocimiento. No nos sintamos mal si no nos sabemos la respuesta. Para eso venimos a un lugar como este, ¿verdad? Para crecer, para edificar, para conocer un poquito más de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, la primera pregunta de este día, ¿verdad? Tiene que ver con algo que dice de la siguiente manera: ¿cómo se le conoce también a la oración del Señor y en qué capítulos está? ¿Cuál es la oración del Señor? El Padre Nuestro, perfectamente. ¿Cuál es la oración del Señor? El Padre Nuestro. ¿No podría ser la oración de Getsemaní, de casualidad? Bueno, ¿y en qué capítulo se encuentra el Padre Nuestro? A ver. ¿En qué capítulos está? Está en un pasaje, ¿verdad?, donde dice que el Señor vinieron las multitudes a Él. Dice que se sentó y les empezó a enseñar a las multitudes. ¿Cómo se llama ese pasaje? No, se le conoce como el Sermón del Monte. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. La respuesta, por favor. Vamos a la respuesta, es el Padre Nuestro. Y vamos a ver, dice en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. A ver, ¿quién me podría leer Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13? Vamos rápidamente, sí, rápidamente, vamos rápido. Corre, conejo, corre veloz. ¿No traes Biblia tú? ¿Te presto uno? ¿Mateo ¿Sí? qué? Capítulo 6. Ajá. 9, 13. Esta es Reina Valera. Ay, se nos cae el proyector. Perdón de los hermanos. Nueva versión internacional. Ajá. Nosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta de esta trivia bíblica. ¿En qué capítulo de la Biblia, sí, y en qué libro se encuentra? A la siguiente pregunta. ¿En qué capítulo se encuentra, verdad? ¿En qué capítulo y obviamente en qué libro se encuentra la Gran Comisión? Sí, la Gran Comisión, cuando el Señor les dice vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Mateo, sí, pero ¿en qué capítulo? Ajá, el Evangelio de Mateo, pero ¿en qué capítulo? Dice que era antes de partir al cielo. ¿Qué capítulo será al principio? A ver, vamos a la respuesta rápidamente, por favor. Mateo 28, versículo 16 al 20. ¿Podrías leerlo, Selena, por favor? Está adelante, más de la mitad. No, más de la mitad. ¿Mateo qué? Mateo 28. Más todavía. ¿Qué dice ahí? No, ya todavía pasaste. Espérame. ¿Sí lo alcanza a leer? Mateo 28, versículo 16, está mal ahí, es 16 al 20, ¿qué? Ajá, es Mateo 28, versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se les acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la gran comisión? De ir y dar el evangelio a todos los pueblos. Ajá. ¿Qué más? Aparte de predicar el evangelio. Y con la promesa de que va a estar con nosotros. La gran comisión tiene que ver con ir y predicar el evangelio por todo el mundo, hacer discípulos de entre todas las naciones y enseñarles que guarden todas las cosas. Y el Señor promete, y esto es una promesa. Hace tiempo yo le pedí al Señor: ayúdame, mándame, Señor, la unción de tu Espíritu para ir a evangelizar. Y clarito escuché como me dijo: mira, ya no me pidas eso, porque hace más de 2000 años yo ya lo di, y ya está listo, nada más necesitas ir, y en ese momento se va a hacer presente, se va a activar en tu vida nuevamente. Porque bueno, a veces tenemos miedo de salir a evangelizar, de decir: Señor, y respáldame. Pero esa vez que me dijo eso, dije: sí, cierto, tienes razón. Empecé a hacerlo y muchas cosas empezaron a pasar. Siguiente pregunta. ¿En qué capítulo se encuentran los 10 mandamientos? ¿En qué capítulo? Y obviamente, ¿en qué libro de la Biblia se encuentran los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés? Pues cuando empiezan. Por eso, pero ¿en qué libro y en qué capítulo? En Éxodo. En Éxodo, ajá, Éxodo, ok. ¿Pero qué capítulo? A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Vamos a la respuesta, por favor. Acuérdense, estamos aquí para aprender, irnos grabando las cosas y poco a poquito ir avanzando. Es Éxodo 20, capítulo 1 al 17. ¿Podrían leerlo, por favor, Alison? 1 al 17. De corridito y con voz fuerte, por favor. Éxodo 20. No codiciarás la casa de tu prójimo. No, del 1 al 20. Del 1 al 17. Éxodo 20, del 1 al 17. No, Éxodo 20, versículo 1 en adelante hasta el 17. Porque el reino de los cielos es No, Éxodo. Ah, A ver, espérame, deja que lo lea Éxodo 20, Sí, 1, ahí está. hasta el 17. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y a los que me aborrecen. Y hago misericordias en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte haz del día de reposo para sacrificarlo. Santificarlo. Perdón. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo consideraba... Hasta ahí nada más, versículo 17 nada más. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta, vamos rápido. Dice, pregunta número 4, ¿en qué capítulos y obviamente en qué libros, verdad? ¿En qué capítulos se encuentra la regla de oro? ¿Y de qué habla la regla de oro? A ver, la respuesta, vamos a la respuesta. A ver, Selene, a la respuesta, por favor. Alison, ¿ya está la respuesta? No seas malita, Selene, por favor, léeme Mateo capítulo 7, verso 12, y tú me lees Lucas 6:31, por favor. Bienvenidos a los hermanos que nos están viendo, hermana Vicky, Dios le bendiga mucho, el Señor esté con ustedes, ¿verdad? Y les bendiga abundantemente, y a los demás hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo, pero que no me aparecen. ¿Qué dice Mateo 7:12, Selene? ¿En qué libro estás? Mateo, no, estás muy adelante, no, ¿tienes la mano? No, está más de la mitad, muchísimo más de la mitad, más todavía. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice arriba? Ahí está arriba el nombre. Mateo capítulo 7, verso 12. El 7, el puro verso 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Ok, ahora, ¿qué dice Lucas? Pues esto es la ley y los Esto, otras versiones dice, en esto consiste la ley y los profetas. Lucas 6:31, por favor. ¿Y cómo queréis que os hagan los hombres así? Hacedles también vosotros. Fíjense que es muy importante al leer un texto bíblico, cualquier texto, darle la entonación adecuada. Dice, ahí no es y como que es y como queréis, y como quieren ustedes que hagan los demás con ustedes, así deben de hacer ustedes con ellos. ¿Ok? ¿De qué habla la regla de oro? de tratar a las demás personas bien. Claro, trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Esa es la famosa regla de oro que el Señor Jesucristo nos da. Y quinta y última pregunta de esta trivia bíblica: ¿en qué capítulo? No lo vamos a leer, ¿verdad? O sea, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero ¿en qué capítulo y en qué libro se encuentra la historia del hijo pródigo? ¿En qué capítulo y en qué libro? Nada más les voy a decir el libro. Es en el libro de Lucas. Está en el libro de Lucas. ¿En qué capítulo se encuentra? ¿Se encuentra por ahí? No, está Lucas, está Mateo, Marcos y luego Lucas. Ahí donde estabas, por ahí más adelante, dos evangelios adelante. No, 2 evangelios adelante. ¿Quieres decirme tú? Lucas capítulo ¿qué? Las señoritas ¿en qué etapa de su vida pasan de la niñez a la adultez? Les hacen hasta su pachanga a las mujeres. 15. A los 15. Lucas entonces, ¿qué es? 15. Lucas 15. Y dijo un hombre. No me lo leas porque si no te das. Bueno. La historia, ¿sí se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Dice que tenía un padre, tenía 2 hijos, y el más chico le pide la parte de la herencia que le corresponde. Se la da, se va, la despilfarra, ¿verdad? Y luego por allá cuando está bien amolado, ¿verdad? Con hambre y todo, empieza a pensar, ¿verdad? Regresaré a la casa de mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y le pediré que me dé, aunque no me trate como hijo, ¿verdad? Aunque sea que me trate como siervo, ¿verdad? Pero tengo hambre, quiero que me dé de comer. Regresa a la casa de su padre y dice que a lo lejos el padre lo ve, ¿verdad? Lo abraza y le empieza a echar su rollo: padre, ya no soy digno que me trates como uno de tus hijos, pero que sea, dame trabajo, ¿verdad? Trátame como un siervo.
¿qué enseña la historia del hijo pródigo? Habla primero que nada, ¿de qué? Del pecado y la maldad del hombre. El rechazo de Dios, que rechazamos a Dios. Pero también habla de que cuando nos va mal, ¿verdad? Dios es bueno. Si nosotros nos arrepentimos, Dios es bueno para perdonarnos y recibirnos en su casa, en su reino. ¿Perdón? Que no seas un gastalón. Ah, sí, ¿verdad? Que no seas aparte que te enseña a no ser gastalón, no andar de borracho, no andar despilfarrando dinero, ¿verdad? Pero principalmente habla acerca del perdón y la misericordia de Dios para los arrepentidos. Y bueno, habiendo una vez tocado esto, ahora sí vamos a entrar de lleno al mensaje de este día, a la enseñanza de este día, ¿verdad? Que se titula, lo siguiente por favor, vamos al título del mensaje de la enseñanza de este día, que se titula Esperando la restauración en medio de la prueba. Y me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito. Hace algunos días, hace algún tiempecito, estaba muy preocupado, ¿verdad? Por algunas cosas, algunas situaciones que a veces se vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, empecé a orar y empecé a clamar al Señor. Le digo, es que no veo la respuesta, no veo qué hacer, Señor, muéstrame. Y así estuve orando hasta que de momento Dios me dio una respuesta. Y me dijo en un capítulo, el capítulo 56 de Isaías, ¿verdad? Me dio la respuesta, me dijo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y hoy vamos a estar viendo algo con respecto a eso. Y bueno, vamos a la primera escritura de este día, que está en Romanos capítulo 10, versículo 11. El título, acuérdense a los hermanos que nos están viendo, a los que estamos aquí, el título es Esperando la restauración en medio de la prueba. Y dice Romanos 10, versículo 11. Dice, así dice la escritura, todo el que confíe en Él, ¿qué más dice? Jamás será defraudado. Dios en su palabra nos enseña que todo aquel que confíe en Cristo Jesús, que confíe en Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, jamás y nunca quedaremos defraudados. Y precisamente en este día quiero hablar acerca de lo que sucede, ¿verdad? De lo que pasa a veces o de lo que debe suceder en el ínter, cuando estamos en una prueba, entre el ínter de la prueba y la resolución que viene de parte de Dios, ¿verdad? La respuesta que viene de parte de Dios. A veces tenemos una esperanza, tenemos un problema, tenemos una bronca y estamos esperando que Dios, que el Señor nos envíe la respuesta, ¿verdad?, a nuestras vidas, que nos va a ayudar a traer una restauración en nuestras vidas. A veces estamos en medio de un problema, a veces estamos en medio de una dificultad, a veces estamos en medio de una enfermedad, a veces estamos en medio de un problemón económico, ¿verdad? Una gran dificultad, y estamos ahí desesperados, esperando que venga la respuesta, la restauración de parte de Dios. Pero hoy quiero hablar de qué es específicamente lo que debemos de hacer nosotros en ese periodo, ¿verdad? En ese ínter, porque a veces algunos de nosotros, cuando estamos en medio de un problemón, empezamos a dar palos de ciego, ¿verdad? Empezamos a correr como gallinas despescuezadas, ¿verdad? Si han visto correr una gallina cuando le cortan el pescuezo, cómo empieza a correr, ¿verdad? Va sin cabeza, pues la cabeza chueca y corriendo por ahí como loca, ¿verdad? Y a veces así pasa, es cierto, por la desesperación empezamos a tomar malas decisiones y empezamos a desesperarnos y a meternos a veces en más problemas que si esperáramos pacientemente a Dios la respuesta. Y bueno, yo creo que todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en algún momento dado hemos pasado por un tiempo de dificultad, o estamos pasando por una dificultad muy grave, una angustia muy fuerte, ¿verdad? Y a veces estamos tan desanimados. A veces el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, se siente tan desanimado por esa tribulación, esa tristeza, ¿verdad? Esa decepción que pueden estar pasando en sus vidas, que precisamente los lleva al desánimo, y a veces estamos hasta a punto de perder nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque no vemos la respuesta, ¿sí? Porque no vemos la respuesta y pareciera que Dios no nos escucha, que el Señor Jesucristo no nos escucha, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues ya como a lo mejor ya me dio una patada, ya me mandó a volar el Señor, pues bueno, pues me voy a ir al mundo, ¿verdad? Me voy a revolcar en el mundo, ¿verdad? Me voy a revolcar sí, ¿verdad? Me voy a revolcar en la delincuencia organizada, ¿verdad? A lo mejor de ahí saco dinero para resolver mis problemas, ¿verdad? O en el alcohol, ¿verdad? Me voy a revolcar en las caguamas, ahí voy a abrazar a las caguamas para que se me olvide,
la tristeza y la desesperación, pero de antemano digo algo y les digo algo para todos tanto los hermanos que están allá como los que estamos aquí, ¿verdad? De antemano quiero decir algo para todos los que conocemos a Dios como lo hemos conocido hasta el día de hoy. Una de las cosas que hemos visto siempre es que el Señor Jesucristo jamás y nunca va a dejar desamparado a nadie, ni lo va a dejar botado, ¿verdad? Ni lo va a mandar a volar cuando esta persona, ¿verdad? Cuando este cristiano esté esperando en Él y esté suplicando. Y bueno, quisiera comentar, ¿verdad? Antes de ir a la siguiente cita, que en la historia del pueblo de Israel se cuenta la historia de cuando el pueblo de Israel regresa del exilio. Como sabemos, ¿verdad? El pueblo de Israel, el reino de Judá específicamente, dice la Biblia que empezaron a pecar contra Dios, ¿verdad? Empezaron a pecar, y Dios les mandaba, dice en Crónicas, en segunda de Crónicas, en los últimos capítulos, que Dios les estuvo mandando y mandando profetas, a sus siervos los profetas, ¿verdad? Para que los exhortaran a arrepentirse. Pero a unos los golpearon, a otros los maltrataron, de tal manera que en un momento dado se enojó tanto el Señor que trajo a los babilonios, los destruyeron, mataron a millones, eran millones ya para ese entonces, quizás unos 3 o 4 millones de judíos, pero solamente de esos miles o millones quizás, solamente quedaron aproximadamente unos 10,000. Los demás los hicieron pedazos, los mataron. Solamente un pequeño remanente se lo llevaron cautivo a Babilonia y dejaron a unos cuantos pobres a cuidar la tierra. Y Dios había dicho que iban a estar castigados por 70 años exiliados en Babilonia como esclavos, ¿verdad? Después pudieron, gracias a la gracia y a la misericordia de Dios, empezaron a acomodarse, ¿verdad?, ante la sociedad, empezaron a prosperar, empezaron a hacer negocios, empezaron a tener ciertas libertades, ¿verdad?, a veces con persecuciones. Pero llegó el momento en el cual se cumplió el tiempo de parte de Dios. Dale punto, por favor, ahí dale punto. Se llegó el tiempo en el cual Dios había dicho que a los 70 años ellos iban a regresar a su tierra. Y bueno, cuando se llegó el tiempo, ¿verdad? Cuando se llegó el tiempo, ellos regresaron muy contentos, ¿verdad? Porque pensaban que iban a regresar a la tierra, ¿verdad? Y que iban a tener la misma gloria quizás que habían tenido en el pasado. Pero, oh sorpresa, resulta que cuando ellos regresan a la tierra ya estaba ocupada nuevamente por algo que se le conoce como los samaritanos. La Biblia nos cuenta, la historia nos cuenta que cuando el rey de Asiria invade el reino del norte, porque Israel, el pueblo de Israel se divide en dos, en Israel el reino del norte y en Judá el reino del sur, cuando se llevan a los israelitas del reino del norte, los matan y otros se los llevan y los dispersan por el reino sirio. El rey de Siria trajo gente pagana, ¿verdad? Y la estableció en la tierra de Israel, en las 10 tribus del norte, ¿verdad?, del reino de Israel. Y entonces a eso se les conoce como samaritanos. Y hay un dato interesante aquí, dice que ellos vinieron, ¿verdad?, los gentiles, los paganos, ¿verdad?, los establecieron ahí, empezaron a adorar a sus dioses, pero que dice que Dios se enojó mucho con ellos y empezó a hacer que las fieras salvajes los empezaran a matar, los leones, ¿verdad?, los osos, las serpientes, etcétera, etcétera. Entonces consultaron, dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que pasa es que el Dios de esa tierra es el Dios de Israel, el Dios de los cielos, y deben de adorar al Dios de Israel. Y dice que empezaron la gente, los paganos que fueron traídos por Siria, ahí empezaron a adorar al Señor, pero también siguieron adorando a sus ídolos. Y bueno, resulta que cuando los judíos regresan 70 años después, encuentran a esa gente en su tierra, ¿verdad? La encuentran en Judá principalmente. Y esa gente, dice la Biblia en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras y de Nehemías, que empezaron a hacerle la vida pesada, porque querían reconstruir la ciudad y el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y los judíos dijeron, momentito, no, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. Y por ahí había un tal Sanballat, un tal Tobías, que eran líderes, y empezaron a hacer chismes, ¿verdad?, con los reyes persas, inventando mentiras, diciendo que se querían rebelar, que querían reconstruir la ciudad, cerrar las murallas, porque se querían rebelar contra el reino de Babilonia, contra el reino persa específicamente, ¿verdad? Y empezaron a hacerle la vida imposible. Y la historia cuenta en los profetas y cuenta la historia antigua, que llegaron a su tierra y pasaron 20 años tratando de reconstruir el templo, y la ciudad, y no los dejaban hasta que llegó el momento que se desanimaron y
dejaron el templo parado por mucho tiempo, ¿verdad? Y estaban desanimados y ellos decían, bueno, pues vamos a empezar a trabajar, a levantarnos nuestras viñas, ¿verdad? A hacernos de animalitos nuevamente, y pues la obra de Dios la vamos a dejar allá, ¿verdad? Y entonces llegó el momento en el cual Dios les empezó a apretar el zapato, y nuevamente los empezaron a oprimir, ¿verdad? Y empezaron a clamar por ayuda al Señor, empezaron a rogarle, a suplicarle que los ayudara, primero que nada a terminar el templo de Jerusalén, a reconstruir la ciudad, a cerrar las murallas, ¿verdad? A poner las puertas, para que de esa manera ellos estuvieran protegidos dentro de Jerusalén y los enemigos no los estuvieran agobiando. Y entonces aquí es donde entra una profecía de lo que se le conoce como las profecías del tercer Isaías. ¿Se han escuchado del tercer Isaías? Del primer, segundo y tercer Isaías, ¿nunca han escuchado eso? Bueno. Coloquialmente se conoce y se dice, para los hermanos que nos están viendo, a lo mejor eso también les bendiga y se edifique. Se conoce coloquialmente que el libro de Isaías fue escrito solo por una sola persona, que fue Isaías, hijo de Amós. Pero los historiadores, los eruditos bíblicos han construido que se dice que hay 3 autores del libro de Isaías. El primer Isaías, que es Isaías, hijo de Amós, que escribió del capítulo 1 al 39. Luego el segundo Isaías, que se cree que era un discípulo de Isaías o de la escuela isaiana, o sea que eran discípulos de Isaías, y eso es del capítulo 40 al 54. Y este profeta que sus profecías fueron incluidas en el libro de Isaías, este profeta fue usado por Dios durante el tiempo del exilio, los 70 años de cautiverio. Y el tercer Isaías, que así se le conoce, que no se sabe su nombre, pero que se cree que fue un discípulo de Isaías, ¿sí? Escribió los capítulos del 56 al 66. El 66 es el último capítulo de Isaías y es otro autor desconocido. Y precisamente en Isaías 56 hay una profecía, hay una palabra de parte de Dios. Vamos a la escritura, por favor. Isaías 56, versículo 1 al 2, donde dice, esto dice el Señor. Isaías 56, versículo 1 al 2. Dice, esto dice el Señor: sean justos e imparciales con todos. Y luego a continuación dice algo muy importante, dice, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. La palabra justicia aquí también se traduce como prosperidad, como bendición. Versículo 2, benditos todos los que se aseguran de cumplir esto, benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. Y bueno, en esta porción podemos ver cómo ellos están clamando, ¿verdad? Después del exilio, aproximadamente habían pasado unos 20, 30 años cuando viene esta profecía. Estaban oprimidos por los enemigos, no podían, como acabo de mencionar, acabar de reconstruir la ciudad de Jerusalén, cerrar las murallas, todos los boquetes, de poner las puertas para que estuvieran protegidos al resguardo de los enemigos, ¿verdad? De la gente que los atosigaba. Y entonces el Señor les manda esta palabra y les dice, les responde, ¿verdad? Porque están clamando, Señor, Señor, ayúdanos, Señor, danos una palabra, danos una respuesta. Y el Señor les dice, a ver, muchachitos, esto dice, el profeta dice, esto dice el Señor: sean justos e imparciales con todos, y hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos. Y ellos dicen, ah, caray, ¿por qué nos dice esto? Bueno, pues en el contexto de la historia, ¿verdad?, se cuenta que una vez que ellos empezaron a tener opresión, cuando ellos llegaron 20 años atrás, 25, 30 años, llegaron muy contentos y dijeron, como cuando vas a abrir un negocio, ¿verdad? Dicen, ahora sí vamos a poner bien, bien bonito el negocio, ahora lo vamos a pintar, todos los anaqueles, el mostrador y todo, etcétera, etcétera, vamos a poner el sonido allá afuera y vamos a empezar a vender por montones, ¿verdad? Y resulta que cuando te das cuenta en tu misma calle, ¿verdad?, hay como 2 o 3 negocios igual que tú, o pollerías podría ser, ¿verdad? Y nada más no la ves y no la ves, ¿verdad? Y las pollerías del frente venden bastante, ¿verdad? Y no la ves y no la ves y dices, Señor, ¿qué pasa, verdad? Y pasa el tiempo, ya a los 2 o 3 meses ya estás bien desanimado, ya estás enfurruñado con el Señor, y nada, ya ni voy a ir a la iglesia, ya ni me voy a parar temprano a orar,
y a leer la Biblia como al principio, ¿verdad? Porque pues yo quería que me ayudara el Señor, ¿verdad? Y algo más o menos así pasó con Israel. Cuando ellos empezaron con el reino de Judá, ¿verdad? Con los judíos, a ver que Dios no les respondía ni les ayudaba, algunos empezaron a alejarse del Señor. Empezaron a hacer amistad íntima con los paganos, ¿verdad? Con la gente que provenía de los pueblos paganos. Y todos sabemos, como dice la Biblia en Corintios, que las malas compañías, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Empezaron a hacerse amigos íntimos de los paganos, ¿verdad? E idólatras, que sí creían en el Señor, pero seguían adorando a sus santitos, ¿verdad? A sus ídolos, perdón, ya metí un gol. Y empezaron a tener mal comportamiento. Y algunos empezaron a volverse nuevamente avariciosos, agiotistas, opresores, maltratadores, ¿verdad? Con sus mismos hermanos. Les prestaban dinero y si no les podían pagar, los hacían esclavos, los esclavizaban. Y el Señor, ¿verdad? El Señor, aparte de todo, ya estaba molesto, ¿no? Y por eso les contesta y les dice: a ver, muchachitos, en lo que llega mi respuesta, en lo que llega mi salvación, en lo que llega mi socorro para rescatarlos, lo que tienen que hacer en ese interés, empezar a hacer lo bueno y lo correcto. El capítulo 58 de Isaías habla acerca del ayuno que le agrada a Dios. ¿Y qué dice? Ustedes cuando ayunan se visten de cilicio. El cilicio era ropa áspera, ¿verdad? Se visten de cilicio, inclinan la cabeza, ¿verdad? Como juncos, ¿verdad? Están ahí clamando, gimiendo, ¿verdad? Chilloteando, pero en ese día de ayuno, que se supone que es para buscar al Señor, para afligirse, para adorarlo, ¿verdad? Y para estar en comunión con Dios, es que en ese día ustedes se pelean, pues, se agarran a puñetazos, hacen negocios, ¿verdad? Y andan del tico al tango y no están concentrados en lo que están. Y en ese capítulo 58 el Señor les dice: esa no es la clase de ayuno que yo quiero. O sea, eso no es lo que yo quiero que espiritualmente ustedes hagan. Lo que yo quiero es que se porten bien, que sean nobles con los desposeídos de la tierra, ¿verdad? Que le den de comer al hambriento, que vistan al desnudo. O sea, que fueran compasivos, misericordiosos y justos con la gente. ¿Sí? Eso es lo que Dios prácticamente les está diciendo aquí, ¿verdad? Y ese es el punto principal de este mensaje, que cuando el pueblo de Dios en ese momento, ¿verdad? En ese momento se encontraba tan desesperado y no sabía qué hacer, el Señor les manda a decir: sí los voy a rescatar, sí los voy a ayudar, ¿verdad? Pero de mientras quiero que empiecen a hacer lo bueno y lo correcto, porque pronto voy a venir a rescatarlos y a manifestar mi justicia, o sea, mi prosperidad, mi bendición entre ustedes. Y luego, como dice en el versículo 2, y les recalca, les dice: porque son benditos todos los que se aseguran de cumplir con esto. Y a poco no, ¿verdad? Como decía hace rato, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en alguna angustia y alguna tribulación, estamos esperando ansiosamente la respuesta del Señor y vemos que no llega, y vemos que no llega la ayuda, y vemos que no se nos resuelve el problema, y vemos que la salvación del Señor, o sea, la ayuda, la mano poderosa del Señor no llega, sino que a veces al contrario empiezan a ponerse más difíciles las cosas, más feas a veces, ¿sí? Muchas veces el pueblo de Dios empieza a alejarse del Señor y empieza a permitir que su carne, su carnalidad, y que el diablo también lo empiece a arrastrar hacia el pecado y hacia la maldad. ¿Digo verdad o digo mentira? Así pasa. El pueblo de Dios se decepciona, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me contestas, Señor? Pues mira, ese infeliz paganote, ¿verdad? Ya tiene coche nuevo, ya le echó otro piso, Señor, a su casa. Y mira, yo como estoy bien amolado. Mira esa pagana, ¿verdad? Que anda ahí, ¿verdad? Circuncisa, filistea. Anda ahí de borracha la canija. Y mira, no le pasa nada. Y mira, y a mí cómo me está yendo. Estoy en problemas económicos, problemas en mi casa, problemas de salud, etc. Y yo, Señor, yo. Y muchas veces, tanto la carne como el diablo se empieza a aprovechar de eso para empezarte a alejar de Dios. ¿Y lo que es lo primero que hacemos? Dejamos de orar,
dejamos de tener una comunión íntima con Dios todos los días. La Biblia enseña que Jesús es la fuente de nuestra vida, la fuente de la vida eterna en nosotros, es el que nos mantiene frescos, espiritualmente hablando, es el que nos mantiene vivos espiritualmente. ¿Para qué? Para seguirnos comportándonos en amor, santidad y justicia como hijos de Dios. ¿Sí? Empezamos a tener problemas, dificultades. Lo primero que dejamos de hacer es dejamos de orar. Número 2, dejamos de dedicarle tiempo a la lectura bíblica, al estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Dejamos de buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas y cumplir con su justicia. Dejamos de congregarnos, dejamos de, si estaba sirviendo, dice, no, ya para qué voy a servir a la iglesia, si Dios no me bendice, ¿verdad? Porque el diablo empieza a trabajar y la carne también empieza a trabajar con la cabeza. Y no le vamos a echar toda la culpa a la carne y al diablo, sino que nosotros mismos empezamos a caer en incredulidad. ¿Sí? Y quisiera no decir esto, pero la verdad de las cosas es que cuando viene la prueba, muchas veces, mucha gente, en vez de meterse más con Dios, mucha gente se empieza a alejar del Señor. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer, verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer en ese momento? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Precisamente lo que acabamos de ver, ¿verdad? Dios le dice a su pueblo, ¿saben qué? Sí voy a venir a rescatarlos, sí los voy a ayudar, y se cumplió, Llegó el momento que pudieron cerrar las murallas, pudieron poner las puertas, pudieron reconstruir el templo, a pesar de que 2 veces le mandaron a obras públicas, ¿verdad? De allá del reino de Persia. Llegó el inspector, ¿verdad? Que venía de parte del rey, ¿verdad? De obras públicas, y dijo, oríllense a la orilla, ¿verdad? Párenme esa obra, por favor, porque ustedes están de revoltosos, ¿verdad? La primera vez la pararon, la segunda reconstruyeron, empezaron la reconstrucción nuevamente, llegaron los inspectores de obras públicas y les dijeron, párenme esa obra en un momento, no vamos a pararla porque el gran Dios de los cielos, el Rey de los cielos y de la tierra nos ordenó que la culmináramos. Y si no nos creen, ¿verdad? Indaguen allá en los archivos reales, ¿verdad? Del rey, ¿verdad? De allá en Persia, y van a ver que por decreto del rey Ciro ordenó que se reconstruyera el templo de Jerusalén. Efectivamente, van y checan el catastro, ¿verdad? Y dicen, efectivamente, el rey Ciro dijo esto, y maldito fuera que Dios maldijera a que se opusiera a la reconstrucción del templo. No síganle. Y el mismo rey que estaba en turno dijo, ahora todos los gobernadores que están cerca de Judá, de la tierra de Judá y alrededor de Judá, van a cooperar, se van a caer con su chivo, ¿verdad? Con su lanita para acabar con la reconstrucción de Jerusalén, del templo, y no se acerquen a molestarlos, ¿verdad? Y esa fue la respuesta de parte de Dios. Eso está en los libros de Esdras y de Nehemías, pues ahí podemos leerlo. Y el pueblo de Dios en ese tiempo, cuando vino su tribulación, su angustia, sus dificultades, ¿qué fue lo que Dios les dijo que debían de hacer? Lo que Dios les dijo, lo que el Señor les dijo que debíamos de hacer, dijo el otro, ¿verdad? Era mantenernos firmes y obedientes, fieles al pacto con el Señor, ¿verdad? Y entonces de esa manera el Señor mandará su respuesta poderosa, extenderá su mano poderosa en nosotros. Salmo 91, versículo 16, 14 al 16. Salmo 91, 14 al 16. A lo mejor algunos de los hermanos que nos están viendo están pasando por una situación así, ¿verdad? Yo creo que Dios les está hablando o les hablará más adelante a su corazón. Salmo 91, verso 14 al 16 dice lo siguiente. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré ¿qué? A los que confían en mi nombre. Vuelvo a repetir. Salmo 91, verso 14 dice, en adelante dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Siguiente. Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré, los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Fíjense que Dios nunca dice que no vamos a pasar por tribulaciones y angustias. El movimiento carismático neopentecostal de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Declara, decreta, ¿verdad? Declara y decreta para que Dios te dé una vida a tu antojo. Dice que siempre vas a estar prosperado, bendecido y sobreabundado, y a veces esa es la idea general en el mundo evangélico actual. Y cuando Dios empieza a permitir las pruebas que son parte de la vida en Cristo para crecer y madurar y purificarnos
La Biblia dice en Pedro, ¿verdad? En 1 de Pedro, que las pruebas son parte de la vida en Cristo y que sirven para purificar nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Para acrisolar, ¿verdad? Para meter al fuego tu fe, ¿verdad? Para que confíes más en Dios y te vuelvas, ¿qué? Más fiel con Dios. Porque la fe bíblica se compone de confianza absoluta y de fidelidad obediente absoluta. Así de eso se compone la fe, ¿verdad? Y Dios dice aquí en su palabra, ¿verdad? Nunca nos dice que no vamos a pasar por dificultades, pruebas y tribulaciones mientras estemos en este mundo, cuando estamos en Cristo, y más fielmente, ¿verdad? Porque a poco no, a veces cuando somos más fieles a Cristo, a veces nos pasan más problemas y dificultades. Y luego lo primero que decimos, pues ¿para qué soy fiel al Señor si mira cómo me va? Cuando era yo borracho y mujeriego, me sobraba la lana y la diversión, y ahora ni un clavo partido por la mitad tengo. Ni amigos. Y lo peor es que no tengo ni amigos a quien pedirle lana, ¿verdad? Antes hasta me decía, mira, ahí está, ¿verdad? Para que nos emborrachemos, para la marihuana, para la cocaína, para las cariñosas, ¿verdad? Y para tu necesidad. Yo te presto, compadre. Y ahora hasta mis compadres me abandonaron. Señor, mandado. Y Dios nunca dice que no vamos a pasar por pruebas. Pero lo que sí dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, y Dios es todopoderoso para hacerlo. Dios es todopoderoso. Va a permitir que estemos en la prueba y la dificultad, mientras nosotros estamos esperando paciente, a veces ansiosamente, su respuesta, ¿verdad? Y en medio de esa dificultad nos va a proteger, nos va a guardar y va a enviar su respuesta, su mano poderosa en su tiempo. Salmo 50, versículo 23, por favor. Salmo capítulo 50, versículo 23. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Qué dice? ¿Ya lo encontramos? Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. A ver, léeme esa versión, ¿cómo dice? El que ofrece sacrificios de alabanza me orará, y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Del Señor, de Dios. Ok, la versión Palabra de Dios para Todos dice: el que hace una ofrenda de agradecimiento me honra. Al Señor le agrada, ¿verdad?, que le demos alabanza y adoración y cánticos y palabras de gratitud, porque eso lo honra, eso magnifica, ¿verdad?, su gloria, ¿verdad?, su nombre. Pero luego dice: pero al que vive según mis enseñanzas, le daré mi salvación. Vuelvo a repetir, estamos en la bronca, estamos en la prueba, y lo primero que hacemos es alejarnos y luego caer en el pecado. Y a ese hermano o hermana el Señor le mostrará, le otorgará su mano poderosa y su salvación, ¿verdad?, para rescatarlo. La respuesta es no. No. Porque Dios honra al que le honra, ¿sí?, al que se mantiene firme. Es que precisamente con eso tiene que ver la fe, con mantenerse firme en fe, en confiar en Él, y firme en fidelidad, obediente a sus mandamientos, enseñanzas y su palabra. Dice: pero al que vive según mis enseñanzas, le daré la salvación. La palabra salvación es la palabra Yeshua en el hebreo, que aparte de salvación significa ser rescatado, ser llevado a un lugar espacioso, ¿verdad?, ser prosperado, bendecido. Ahí sí, ¿verdad? Obedeces al Señor en medio de la prueba, la angustia, la tribulación, la angustia, y el Señor te va a dar su Yeshua, su salvación, su restauración, su mano poderosa. Y ojo, aquí hay grandes enseñanzas. Primero que nada, para salir avante de una prueba, tribulación, dificultad, angustia, enfermedad, etcétera, etcétera, lo que el Señor permite en nuestras vidas, primero que nada hay que hacer dos cosas. Primero que nada, seguir confiando totalmente en el Señor hasta el último momento. Es que mañana me vienen a embargar los de Coppel, ¿verdad?, los de Compartamos, los de Financiera Quickly. Va a venir el chiquilín a sacarme mis tiliches, ¿verdad?, y se los va a llevar para venderlos, y pague yo mi préstamo.
El Señor dice, tranquilo, permanezcan quietos y vean que yo soy Dios. También no te andes endrogando otra vez, por favor. Confiar totalmente. Primero que nada, ¿qué debemos de hacer para salir avante de una prueba, tribulación, dificultad, angustia? Una prueba de fe. Confiar totalmente en el Señor Jesucristo, en su poderosísimo nombre, en su infinita compasión y misericordia, y en su infinito y glorioso poder divino. Porque verdaderamente cuando estamos en pruebas y no vemos la respuesta del Señor, lo primero que decimos, no, Señor, se me hace que tú eres chafaldrín, se me hace que tú no lo haces. No es cierto lo que dice el hermano, que lo sanaste de cáncer cuando ya estaba a punto de morirse. Se me hace que era palero del evangelista. Y número 2, debemos de mantenernos totalmente fieles a la voluntad, enseñanzas y mandamientos de Dios, del Señor. No hay otra cosa mejor que podamos hacer. Bueno, sí podemos hacer muchas cosas cuando estamos en problemas y dificultades, ¿verdad? Podemos tomar las cosas en nuestras manos, en nuestra sabiduría, ¿verdad? No, pues yo creo que voy a ir a pedir un préstamo, yo creo que voy a ir a ver al brujo. Yo conozco una persona que se puso muy mal, ¿verdad? Se sentía desesperado, ¿verdad? Angustiado. Y dice, se me hace que me están haciendo brujería, cristiano. Y fue a ver a una bruja para que le dijera. Y la bruja le dijo, sí, te están haciendo mal, yo, pues no. Y luego fue con un pastor, ¿verdad? Lo primero que hizo el pastor fue regañarlo. ¿Cómo se te ocurre irte a meter con una bruja para que te dijera lo que te estaba pasando? ¿Qué te pasa? Y número 2 le dice, a ver, cuéntame tu vida, ¿qué haces? No, pues trabajo de esto, del otro, y me paro a las 4 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. Ah, caray, ¿y no duermes en el día? No. ¿Y qué tiempo llevas así? Pues llevo como 2 años en ese ritmo de vida y de trabajo. No, pues ¿cómo crees? Tú lo que tienes son unas crisis de ansiedad, te sientes desesperado, te sientes ansioso, te sientes que te persiguen, sientes que esto, que lo otro. Sí, lo que tienes es que estás tronado en tu salud. O sea, necesitas descansar, necesitas vitaminarte y necesitas agarrar un orden en tu vida, dormir tus 8 horas, 7 horas por lo menos. Que lo regaña, ¿verdad? Que casi le da de cachetadas, que lo manda con el doctor. Después dijo, sí, el doctor me dijo que así se sentía la desesperación por crisis de ansiedad, por cansancio. Podemos a veces hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero lo mejor es que cuando la estamos pasando mal, es seguir manteniendo nuestra fe, seguir esperando que nos responda, que nos mande una palabra a través de la Biblia, a través de la predicación, a través de un mensaje, a través de algún hermano, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que conduzca las circunstancias para que nos dé la respuesta, esperar pacientemente en Él, y en ese ínter de estar esperando pacientemente, seguir obedeciendo fielmente a Dios. No consultarás a divinos. Bueno, la Biblia no dice tanto así de los préstamos, ¿verdad? Pero dice la Biblia en Proverbios que el que me pide prestado se vuelve esclavo del que le presta. Dice Proverbios, ¿verdad? Bueno, pues no, mejor voy a buscarle por otro lado, porque si no después voy a estar más ahorcado. O bueno, voy a hacer mis cuentas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que planes bien pensados, puro éxito, planes hechos al vapor. En Proverbios también lo dice, puro fracaso. Voy a hacer mis cuentas y me va a dar mi sueldo para pagar, ¿verdad? Y si no me va a dar mi sueldo, pues mejor no pido. O nos da hasta acá apretándonos iba yo a pedir 10,000 pesos, pero nada más voy a pedir 2,000 pesos para solucionar unos problemas, ¿verdad? Y además, por experiencia propia y por el testimonio de miles de cristianos, sabemos que nadie que haya esperado pacientemente y fielmente a que el Señor Jesucristo lo ayudara, jamás y nunca nadie ha quedado defraudado. Vuelvo a repetir, por la experiencia propia y por el testimonio de miles o millones de cristianos en el mundo entero, sabemos que nadie que haya esperado verdaderamente pacientemente a que el Señor le respondiera, lo rescatara, lo ayudara, jamás y nunca Cristo Jesús lo ha defraudado. Jamás y nunca nadie. Ayer platicaba yo con bueno, vamos a leer la escritura que sigue, es Salmo 40, versículo 1 al 3. Salmo 40, versículo 1 al 3, a los hermanos que nos están viendo, si pueden buscarlo, quieren buscarlo, ¿verdad? Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque es una
una muy buena traducción y aparte es un lenguaje más entendible. Dice Salmo 40, versículo 1 al 3, dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Siguiente: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Este salmo lo escribió David en medio de un broncolonón, ¿verdad? De esas tantas veces que lo querían matar, que lo querían asesinar, cuando se le rebeló a lo mejor a Absalón, cuando lo perseguía Saúl, ¿verdad? Cuando los moabitas se levantaban en contra de él, ¿verdad? Y en medio de eso dije, pacientemente esperé a que el Señor me respondiera, ¿verdad? Y Él me respondió. O sea, vio la mano poderosa. ¿Cuántas veces quisieron matar al rey David? Muchas veces. Me encanta, dice que una vez, dice ahí en primera de Samuel, casi en los últimos capítulos, dice que en una ocasión que lo iba persiguiendo el rey Saúl, porque lo quería matar, porque sabía que era el próximo ungido del Señor y quería quitarlo del camino, ¿verdad? Para que su dinastía de él, sus hijos siguieran el trono. Lo empezó a perseguir, y un día van de chismosos y dicen: David está en tal parte, ¿verdad? Y va con todo el ejército a perseguirlo. Y ellos eran un puñado como de 500, 600 hombres, cuando más. Y empieza a perseguirlo, ¿verdad? Y dice que en un cerro, ¿verdad? En una montaña, en un cerro, por un lado iba el rey David y por el otro lado iba el ejército. Ya casi cuando estaba a punto de darle alcance, que le llega una noticia, ¿verdad? El Señor hizo que se levantara un pueblo enemigo, ¿verdad? Contra el reino de Israel, o sea, contra Saúl. Le llega el mensajero casi cuando estaba a punto de encontrarse y le dicen: regrésate porque ya nos están atacando los filisteos, nos están atacando Perengano. Va de regreso Saúl, y hacía un pelito antes de agarrarlo, se tuvo que regresar. ¿Quién lo salvó? Dios. ¿Cuántas veces estás así a punto de que te caiga tránsito, a lo mejor? Que te caigan los inspectores, ¿verdad? Porque no has podido pagar a lo mejor un permiso, o están a punto de sacar a tu hijo de la escuela porque no has podido pagar la mensualidad, ¿verdad? Pero Dios manda a alguien, manda ayuda, ¿verdad? Te da gracia. No se preocupe, yo le voy a ayudar. O mire, sí vengo a cortarle la luz, pero vaya usted a pagarlo. Ya ve, por ejemplo, el caso de la luz, aquí no le ha pasado que ya te van a cortar la luz porque no has podido pagar, ¿verdad? Y se le ablanda el corazón a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién le ablandó el corazón? El Señor. ¿Es difícil que se les ablande? Sí, porque normalmente quieren que se les ablande con dinero, y si no tienes ni para pagar, menos vas a tener para darle una mordida, como decimos acá en México, ¿verdad? Pero el momento se te queda viendo así con ojos de misericordia, y dice: vaya usted a pagar, consigo, pero por favor que no pase de hoy. Pero eso sí va a pagar usted reconexión, porque pues yo tengo que reportar con reconexión, pero vaya usted a pagar, corte, ¿verdad? Si quiere mordida, que saca el pelo. Sí, ¿verdad? Hace unos días platicaba, y con esto casi termino, ¿verdad? Hace unos días platicaba yo con una persona que está a punto de operarla, lo van a operar de la columna. Y está muy preocupada, dice: no, pues ya lo que desea el Señor, y pues si el Señor me llama a su presencia, pues ya ni modo. Y le dije: hermano, hermana, tranquilo mi hermano, tranquilo, porque no va a pasar nada. Lo que sí te recomiendo es que en el ínter de que llega la fecha de la operación de tu columna, es que hagas esto y esto, que hagas dos cosas específicamente: que no dejes de confiar en Cristo Jesús en ningún momento, de que Él te va a socorrer para que salgas bien de la operación, ¿verdad? Y número dos, que no dejes de obedecerlo, que no dejes de buscarlo, que no dejes de adorarlo, pero lo más importante de eso es que seas obediente a sus palabras. Precisamente le compartí esta palabra. Siguiente, por favor, siguiente cita. La misma palabra que vimos hace rato. Le dije: mira, Dios hace no mucho acaba de hablar a mi vida y me dijo esto, porque estábamos pasando por algún problema, una dificultad, ¿verdad? Que no se ha podido resolver, que ya tiene tiempecito.
Pero hace no mucho, ¿verdad? Dios me habló y me dijo esto, y se lo dije. Esto dice el Señor: sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto a rescatarlos y manifestaré mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. Si tú haces estas dos cosas de mantenerte esperando pacientemente a que el Señor te saque bien de la operación, te resane, te restaure, porque tú ya prácticamente estás esperando, ya te estás despidiendo de todos. Si el Señor me llama a su presencia, pues ya ni modo, tranquilo, pues en que Dios crees, hombre, tranquilo. Si eso fuera, pues ya ni modo. Pero normalmente todos los hijos de Dios, los cristianos, esperamos que el Señor nos saque adelante, nos rescate, ¿verdad? Nos saque del pozo de la desesperación, ¿verdad? De ese lugar donde sentimos que ya, ahora sí, ya se acabó todo para mí, ¿verdad? Gracias por el ministerio que me diste, gracias por la familia que me diste, Señor, gracias por el negocito que me diste, ¿verdad, Señor? Gracias, pues ya, no, ya hay trono. Y que hace estas dos cosas: confía plena y totalmente en Él, que no dejes que el diablo, ni tu mente, ni tu carne te hagan dudar de la misericordia del Señor, de su amor y de su poder. Y mantente fielmente y obediente en estos meses que vas a tener mucho tiempo de prueba, de lucha, ¿verdad? Pero tú mantente ahí. En medio, a través de estas palabras, ¿verdad? Yo le dije lo que yo entendí a esta persona, a este hermano, a este hermano, ¿verdad? Término indefinido, como dicen los inclusivos, ¿verdad? A este hermano en Cristo, le dije: yo entendí dos cosas, que en medio de una prueba, tribulación, dificultad, angustia, hay que esperar pacientemente hasta que el Señor te dé la respuesta en su tiempo. Y mientras llega la respuesta y su mano poderosa, porque va a llegar, hay que mantenernos ocupados en su obra, en sus caminos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, cumpliendo con su voluntad. Porque el Señor dice en su palabra que a los que guardan sus caminos, a los que se mantienen fielmente obedientes en su voluntad, a ese le dará su salvación, solamente a ese. Si tú empiezas a hacer otras cosas, a desesperarte, a preocuparte, a no sé, ¿verdad?, a angustiarte, te vas a empezar a alejar del Señor y vas a dejar de obedecerlo. Así que te recomiendo que te mantengas fiel, firme en confianza y fiel y obediente a sus palabras y mandamientos. Es indispensable que en medio de todas las pruebas, tribulaciones y angustias que vienen siempre a la vida del cristiano, porque vendrán, habrá tiempos de paz, de abundancia, ¿verdad? Donde de momento, ¿y de dónde me cayó esta lanita, ¿verdad? ¿Y de dónde nos vino esta bendición? Pues quién sabe, pero estamos bien felices y de momento sáquese como que caes a un bacho, ¿verdad? Como que vas en la autopista y de momento caes al hoyo ahí en el puente de Metlac, el que es el grandote que se hizo ahorita, ¿no? ¿Sí han escuchado eso, no? Ahí en el puente de Metlac, ¿verdad? A causa de que está el tráfico parado, cuando arrancan los camiones se empiezan a escarbar y dicen que en el puente de Metlac, en el asfalto ya se hizo un hoyote y abajo está la plancha de acero, ¿no? Y vienes, si tú no sabes, si no conoces, vienes de Puebla, vienes de México, de la carretera planita y al medio puente, sáquese, caes en el bachazón. A veces así nos pasa en la vida de Cristo. Vienes tranquilo, vienes contento, tus hijos van avanzando, tus hijos van bien en la escuela, tu trabajo, tu ministerio en la iglesia, tu relación con Cristo, etc. Y de momento, sáquese, algo te pasa, ¿verdad? Dices: ¿y ahora qué, Señor? Las pruebas de la vida. Y cuando caigas en una prueba de la vida, hay que hacer esas dos cosas: esperar pacientemente confiando en Él y mantenerse fiel y obediente en el Señor. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Respuesta? ¿No? Ok. Pues vamos a terminar este tiempo, ¿verdad?, dándole gracias a Dios. Quisiera terminar este tiempo adorando al Señor.
Vamos a darle gracias a Dios. Sí, bueno, sí, gracias. Gracias, Señor. Pues vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios. Vamos a para finalizar, ¿verdad? Quisiera que oráramos, pero antes de orar, quisiera que lo adoráramos tantito, con todo nuestro corazón. Y después oraremos al Señor, ¿verdad? Para darle gracias por este día, para darle gracias por su palabra, por su enseñanza, también para darle gracias por los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, ¿verdad? Y que esta palabra sea verdaderamente de bendición y edificación. Dale a la siguiente, por favor, y súbele, por favor, súbele lo que sea conveniente, por favor, súbele. Gracias, Señor, en este día, Señor, te adoramos, te bendecimos. Súbele más, por favor. Señor.
danos la revelación, Señor, danos la salida, Señor. Pues tu palabra dice, Señor, que cuando tú permites una prueba, Señor, aún una tentación, Señor, tú darás el oportuno socorro, la respuesta, la salida, Señor, de esa prueba, de esa dificultad, aún de la tentación, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Bendito seas en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día, Señor, y cada momento que podemos estar en tu presencia es la mayor delicia que podemos tener, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Que gozas estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad.
Gracias, Señor, por permitirnos adorarte. Y para testimonio quiero decir a los que estamos aquí, a los que nos están viendo y nos estarán viendo, hace algún tiempo se generó un gran problema, una dificultad en mi vida, ¿verdad? En mi familia. Pero hace unos días, a través de alguien, el Señor ya me mandó a decir, ya, estás a punto de salir. Está a punto de resolverse ese problema, esa dificultad. Ya estás a casi nada, ¿verdad? Y cuando esta persona, ¿verdad?, que usó Dios para decirme eso, me empecé a poner bien contento y dije, ahora sí se va a resolver este problema que ha generado otros problemas, ¿verdad? Y que ya estás así como si este problema lleva esto, ya como dice la palabra, están como leones rugientes esperando para devorarlo, ¿verdad? Pero ya a través de alguien el Señor me mandó a decir, está pronto a resolverse eso, ya está a punto de salir, estás a punto de salir de ese problema. Y bueno, a días probablemente, no sé qué tiempo, pero estamos pronto. Y esa resolución, esa salvación del Señor va a hacer que vengan muchos cambios en nuestra vida, muchas cosas por delante. Eso te lo digo a ti también y a los hermanos que nos están viendo. A veces en el ínter, ¿verdad?, nos vamos para abajo, a veces vamos para arriba, a veces vamos para abajo, pero en medio de todo debemos decir, yo sé en quién he confiado y sé que en el Señor, mientras yo esté en la tierra de los vivientes, veré la misericordia, la gracia y el favor del Señor. Por eso no me he desanimado. Y bueno, con esto damos fin por esto. Señor, te damos muchas gracias, damos fin a este tiempo, Señor, a este culto de alabanza, de adoración, pero también de enseñanza de tu palabra, Señor, de la palabra que tú nos has dado para nuestras vidas en este día, y que tú nos has hablado y nos has dicho, Señor, que es imposible que no vengan las pruebas y dificultades a nuestra vida, ¿verdad? Pero lo que sí estamos seguros, que mientras nos mantengamos confiando en ti y obedeciéndote fielmente en todo, guardando, Señor, tu voluntad, Señor, y temiendo, Señor, no hacer lo malo, a esos que te obedecemos y confiamos en ti, a estos, a los que somos así, tú nos mostrarás tu salvación, y te damos gracias, Señor. Por eso te bendecimos y te pedimos, Señor, como le decía yo al hermano, a la hermana, este hermano que estaba platicando, Señor, danos paciencia, danos paz y paciencia en nuestro corazón, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la espera, Señor, mientras esperamos pacientemente tu respuesta, tu mano poderosa, Señor, para que se resuelva esta dificultad que estemos pasando, Señor. Y sabemos que vendrá después de la prueba, la dificultad, vendrá un tiempo de gran bonanza, un tiempo de bendición, un tiempo de prosperidad, de abundancia espiritual y también en lo natural a veces, y sabemos que posteriormente vendrá otra prueba. Pero cuando venga otra prueba, Señor, nuevamente confiaremos en ti, te obedeceremos fielmente y esperaremos pacientemente, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Padre, te bendecimos a ti, Señor Jesucristo, en el nombre bendito de Jesús, y a ti, Espíritu Santo, en el nombre bendito de Jesús. Te damos gracias y te pedimos que tu presencia vaya con nosotros, Señor, a todos lados el resto de la semana, y que en estos días por delante, Señor, estos tiempos por delante, nos ayude, Señor, a buscar primeramente el reino de Dios y cumplir con tu justicia, y a enfocarnos en las cosas de tu reino y en las cosas de tu obra, y a servirte también en tu obra, Señor, como tal como tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, amados hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, que Dios les bendiga. Fue un verdadero placer, bendiciones y excelente